Buenos días, hermanos y hermanas. Un fraternal saludo y deseo para que en este camino de la Pascua, en esta cincuentena, podamos ir experimentando esta presencia de Jesús vivo y resucitado que va acompañando y va guiando siempre nuestros pasos, nuestro caminar hacia Dios. Ponemos en el altar, como siempre, pues cada una de nuestras vidas, también nuestras intenciones, para que el Señor en su bondad y misericordia las acoja. Particularmente en esta misa vamos a pedir por el descanso eterno de Evelyn Patricia Reyes Ortiz, intención de parte de su familia para que Dios le dé su descanso eterno. También por el descanso eterno de Georgina Mendoza de Castro, al cumplir 5 años de fallecida, intención también de parte de su familia. Pedimos también por Hermelidad García, quien falleció el día de ayer, para que el Señor le tenga gozando de su luz y de su paz y el Señor fortalezca a su familia. También vamos a encomendar la vida y la salud de Mashori Maldonado, para que Dios siempre guarde su salud. Con estas intenciones vamos a disponernos a vivir pues nuevamente este encuentro con el Señor. Lo hacemos con el canto inicial. Habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. El gozo, resucitada y resucitadora, mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Y a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. tú que quitas el Pecado del mundo, piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Que a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme el plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece.
Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonaste a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciará de gozo en tu presencia. Hermanos, que sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono. Con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo comunicó como todos ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 15 respondemos: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, lo ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lleno de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Alabanza
palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse y quienes allá desde sus hogares, desde el lugar en el que se encuentran, participan de esta celebración, pues pedimos como siempre al Señor su gracia, su luz, su espíritu, para que este caminar de la cincuentena pascual pueda ir cobrando siempre para nosotros la alegría, el gozo y sobre todo la esperanza de sabernos pues no solos, sino siempre acompañados por el Señor. Creo que en la experiencia del domingo recién pasado decíamos y valoramos como don del resucitado el que nos diga paz a ustedes. Decíamos el domingo pasado, domingo de la Divina Misericordia, que no era menos significativo e importante el percibir a este Jesús resucitado también como aquel que es la misericordia de Dios viva en medio de nosotros. Misericordia vultus, según el Papa Francisco en su documento, ¿verdad? El rostro de la misericordia que es Jesús. Realidades que son importantísimas, ¿verdad?, para nuestra vida, sobre todo, decíamos también en estas circunstancias que vivimos de estos tiempos, ¿verdad?, de esta pandemia que nos ha afectado mundialmente. Hermanos, también creo que no deja de ser muy significativo, sobre todo para pues, nuestra salud emocional, psicológica, espiritual, humana, el saber, ¿verdad?, que no estamos solos. El Señor sabe acompañarnos, sabe hacer camino con el que camina, ¿verdad? Cuando yo hago la bendición de algún vehículo que me traen, le digo eso a las personas. Señor, dale a estas personas para conducirse en este vehículo brazo firme y mirada atenta. Y te agradecemos porque tú eres el que sabes quedarte con el que se queda e ir de camino con el que va de camino. Y particularmente ahora, ¿verdad?, con esta liturgia de este tercer domingo de la Pascua, en el relato particularmente del Evangelio nos encontramos con este Jesús caminante. Se hace el encontradizo con aquellos discípulos de Emaús y a través de este ejemplo pues nos das una experiencia de vida. Emaús es una experiencia de camino, no solos sino acompañados. Hoy desde esta experiencia de los discípulos de Emaús se reafirma para ustedes y para mí, para cada uno de nosotros, el encuentro de Jesús que camina con nosotros en el camino de nuestra vida, valga la redundancia. ¿Cuál es como la descripción general que nos presenta hoy esta liturgia de la palabra? Primero, la situación de los discípulos y su estado vital. Segundo, la experiencia de Jesús que se hace el encontradizo y alienta el caminar de estos discípulos. Y tercero, ese momento, ¿verdad?, en el que se les abren sus ojos por la fracción del pan y hay una transformación sustancial de su estado de vida. Hermanos, ¿quién de nosotros en el camino de su vida no ha experimentado pues momentos de dificultad, momentos de desaliento? Hay momentitos en que nos llueve sobre mojado y también nosotros nos sentimos como desanimados, cabizbajos y pues alguna vez también hemos experimentado como solitariedad, soledad o pues también hemos sentido un poquito de miedo. Recuerdo que hace mucho tiempo en una homilía decía yo, pues de veras vieran que yo como era de miedoso de niño y pues varios niños que están ahí en la misa vio que se identificaron, ¿verdad? Porque dijeron, el padre también ha tenido miedo y pues de niño más ahora pues un poquito, pero no tanto, ¿verdad? Pero delante de eso yo recuerdo, ¿verdad?, que hasta sudaba debajo de las chamarras por el miedo que tenía. ¿Cómo se me disipaba aquel temor? Cuando no me sentía solo, cuando ya se encendía la luz y por ahí aparecía mi mamá y decía yo, ya puedo dormir tranquilo porque ya estoy sin temor, ahí está ella junto a mí. Repito esto porque creo que también hoy en esta experiencia, ¿verdad?, de Emaús, también aquellos que tenían sus expectativas, que creían haber entendido o tenían su manera de ver la realidad de Jesús, ellos pues se desahogan y expresan todo su desasosiego que les ha quedado, el desánimo y experiencia, ¿verdad? Repito, que recoge la situación de nosotros en el camino de nuestra vida. Tenemos altibajos, tenemos momentos de bajón, como decimos, y ese estado inicial de los discípulos de Emaús va a cambiar. Naturalmente, en un
paso procesual, porque el estado de ánimo final de ellos va a ser totalmente distinto. Van de regreso a Emaús desanimados y desalentados. 11 kilómetros se menciona hoy ahí, verá que es el recorrido que tienen que hacer. Y Jesús sabe caminar con ellos. Entonces la primera circunstancia es esa situación vital también nuestra. En el camino de la vida tenemos nuestras desilusiones y desesperanzas, pero ojalá, verdad, que como los de Emaús podamos percibir a un Jesús que se hace caminante con nosotros y nos va a ir ayudando para devolverle sentido y sabor a nuestra vida. Segundo momento, cabalmente, la experiencia de un Jesús que se hace el encontradizo es aquel que, pues decíamos por ahí en una de estas reflexiones, sabe escuchar. Y por eso, posteriormente, sabe hablar y dar sentido y significado a la vida de aquellos a los que primero ha escuchado con atención. Jesús se hace el encontradizo, escucha lo que los otros habían pensado, imaginado. Él es el que sabe todo lo acontecido y dice que es el único que no sabe, al contrario, es el que sí sabe. Sin embargo, calla, escucha y luego pues explica el sentido de las Escrituras. Hace ver cuán necesaria era aquella experiencia de su pasión y su muerte para llegar a la resurrección. Realidad que los de Emaús no habían asimilado y por eso iban tristes, cabizbajos y se sentían defraudados. Sin embargo, ante este acompañamiento de Jesús que les escuchó y luego les fue dando el sentido de las Escrituras sobre su vida, su corazón sentía en ellos que ardía. Hermanos, ojalá, verdad, que nosotros percibamos también esta riqueza, verdad, del encuentro que el Señor nos propicia, verdad, a través de esta Santa Eucaristía, en la que también la palabra de Dios antecede al momento de la comunión, porque en esa palabra el Señor le va dando luz a nuestra vida, le va dando sentido a nuestro caminar, y ojalá también esta palabra arda en nuestro corazón, verdad, para que a través de esta misma experiencia nosotros podamos reconocer que no estamos solos. El Señor acompaña siempre nuestro caminar, especialmente en los momentos más difíciles. Entonces, situación de los discípulos inicial, Jesús que se encuentra con ellos y empieza a explicar, y tercero, ¿verdad?, la experiencia de la fracción del pan. Ese momento en el que se les abren los ojos a aquellos discípulos y el Señor les ayuda a pasar a un estado de vida plena. Venían tristes y cabizbajos, se ve que era un atardecer, iban de día, pero su corazón era de noche, no entendían, sus ojos no les permitían percibirlo, y sin embargo se ve que ya había entrado la tarde. Señor, quédate con nosotros, ya entró la tarde, quédate. Y el Señor se queda, y cuando hace la fracción del pan, lo reconocen y Él desaparece. Ahora sí es de noche afuera, pero dentro del corazón de aquellos discípulos se ha encendido la luz del resucitado, que habiendo explicado el sentido de su pasión por medio de la palabra, ahora en la fracción del pan, en la comunión, se permite ser reconocido por aquellos discípulos. Experiencia, como digo, verdad, que inicialmente era muy dura la de los de Emaús, y ahora al regreso, pues llenos de la luz de Dios y de la alegría, retornan a la comunidad. Hermanos, detrás de este itinerario está esta experiencia que el Señor también va haciendo en el camino de nuestro vivir. Ojalá, verdad, que repito, para nosotros si es importante el saludo de paz del resucitado, si es muy significativa la misericordia de Dios, domingo pasado de la misericordia divina, cuanto más no debe ser también significativo el saber que nunca estamos solos. El Señor ha estado, está y estará siempre haciendo camino con nosotros, sobre todo en aquellos momentos más duros o difíciles que nos toque vivir. Elementos esenciales de esta experiencia de Emaús, y que también son parte de aquellos elementos esenciales que hoy por hoy son accesibles a nosotros por medio del designio de Dios a través de la Iglesia, en nuestro caminar son naturalmente la presencia viva del Señor en cada Eucaristía, primero a través de su palabra. El Señor nos habla, el Señor nos ilumina, el Señor nos alienta, ¿verdad? Toda la riqueza que tiene la primera mesa del banquete de una misa, que es el banquete de la palabra.
Y segundo elemento, propiamente, este pan vivo que es Jesús en medio de nosotros, que se nos da en comunión en cada Eucaristía. Ojalá, ¿verdad?, que nosotros siempre tengamos presente esta riqueza, ¿verdad?, de este don que el Señor nos ha dado. Ahora en estos días que hemos tenido pues ayuno de comunión material, ¿verdad?, de la Eucaristía, pues uno puede valorar un poquito más este don que el Señor ha dado. Como siempre les menciono, en esta misa, ¿verdad?, que grabamos unos cuantos hermanitos, pues representando su familia, representando el sector o la comunidad en la que habitan, pues nos representan a todos, ¿verdad?, que quisiéramos recibir esta comunión, este pan que nos abre los ojos y nos permite reconocer que no estamos solos, que Jesús vive y que nos acompaña. Pues en ellos, ¿verdad?, tenemos esta alegría, ¿verdad?, de poder ellos ahora recibirlo, y nosotros a través de esa oración de comunión espiritual que ojalá cada día sea más profundamente sentida. Fruto de este encuentro con el Señor, ayudados por la palabra y el pan partido, descubrimos que los discípulos regresan a la comunidad. Hermanos, nunca lo olvidemos. No nos aislemos de la comunidad. Hoy por hoy estamos pues en nuestros senos familiares, ¿verdad? Nos hace falta sin duda el congregarnos como parroquia, el congregarnos como comunidad eclesial, como pequeña comunidad de vida. Podemos hacer pues esta experiencia en ese núcleo familiar como iglesia doméstica. Sin embargo, al nomás tener esa oportunidad, nos volveremos a encontrar, es lo que se dice siempre, ¿verdad?, en estos tiempos, y la comunidad nos ayuda. No nos aislemos. El que se aísla se pierde. Procuremos siempre más bien abrirnos a los demás, porque el que se abre se salva. Los discípulos de Maús se habían retirado de la comunidad, iban para su lugar. Se encuentran con el Señor y vuelven a la comunidad con la alegría de la experiencia del resucitado, y que se confirma con que también el resucitado se había parecido a Simón. Siempre en la comunidad vamos viviendo esa experiencia, ¿verdad? También donde dos o más se reúnen en mi nombre, dice el Señor, ahí también yo estoy vivo y presente en medio de ellos, ¿no? Ojalá que eso nos ayude a saber valorar siempre este regalo, ¿verdad?, que el Señor nos ha hecho. Ojalá que nos podamos hacer un par de interrogantes. Nosotros, como los de Maús, estamos un poco enceguecidos al punto de que tal vez pensamos que el Señor no está con nosotros. Ojalá que no, y le pedimos: Señor, abre nuestros ojos y que te percibamos de mil y unas maneras como tú te manifiestas siempre en nuestra vida, especialmente en el don de tu palabra y de la Eucaristía. Segundo, ¿cómo leemos nosotros la Sagrada Escritura? Los de Maús habían hecho una interpretación y pensaban algo sobre Jesús y se sentían decepcionados porque no era lo que ellos habían pensado. ¿Cómo interpretamos nosotros la Sagrada Escritura? En el contenido de los textos, nosotros recortamos lo que no nos gusta o lo tomamos tal cual. No hay que olvidar que en las Sagradas Escrituras se habla de ese momento del paso del Señor por su pasión, del paso del Señor por la cruz, que al final significa entrega, y no hay vida nueva y resurrección sin entrega y sacrificio. Hay que morir para vivir, dice ese cantito, ¿verdad? Así que ojalá que nosotros tengamos latente pues estas interrogantes, y con esta luz que nos da esta liturgia podamos responderla, ¿verdad?, con confianza y con esperanza. Hoy nos dirigimos a Jesús y le decimos: Señor, tú eres aquel caminante que también hoy, como te acercaste a los de Maús, te acercas a nosotros. Gracias, Señor, porque tú caminas con nosotros. Quieres que te reconozcamos presente en el pan eucarístico y que podamos pues con este alimento fortalecernos y vivir con alegría tu Pascua de Resurrección en comunión. Concédenos que prontamente podamos recibirte en este don eucarístico, que pueda superarse prontamente esta pandemia que nos tiene ahora pues como privados, ¿verdad?, de este don, para que lo más pronto posible podamos tener esta comunión contigo. Como compromisos de esta experiencia de Maús, ¿verdad?, también aplicada a nuestra vida, te pedimos, Señor, concédenos siempre percibir tu presencia
ahí donde estemos y como estemos, siempre tu presencia nos fortalezca, sabiendo que tú no nos dejas de tu mano. Sepamos nosotros también siempre acogerte. Segundo, concédenos ser misioneros como aquellos discípulos de Maús que regresaron con alegría a compartir lo que habían vivido en ese camino que habían hecho, ¿no? Que nosotros seamos creativos para llevar la certeza de esta presencia tuya a todos los demás hermanos. Siempre edifica y emociona y alienta mucho la esperanza cuando el testimonio de otros nos patentiza que en las buenas y en las malas tú no nos dejas solos y nos acompañas. Tercero, pedimos la intercesión de nuestra Madre la Virgen María para que nos dé un corazón también como el de ella, que supo llevar la buena noticia de Jesús al corazón de su prima Isabel, que también le tocó que caminar. Hemos de ser iglesia en salida, dice el Papa, ¿verdad? Que también nosotros sepamos caminar, aunque ahora estamos confinados allá en nuestros hogares. Sabemos, ¿verdad?, que hay medios electrónicos por los cuales podemos saludar, podemos animar, podemos alentar el corazón de otros. Danos, como el corazón de María, un corazón misionero, que también seamos misioneros de la esperanza como ella. Que así sea. Les invito ahora a ponerse de pie. Vamos a profesar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios resucitó a Jesús y Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Por dirigirnos confiadamente a Él, digamos: te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia que alimentada por el pan y la palabra, sea artífice de una nueva y renovada evangelización, haciendo renacer la fe en quienes la han perdido, vigorizándola, en los que dudan y abriendo paso a Cristo en los corazones que lo buscan con sincero corazón. Oremos. Por todos los cristianos que, alcanzados por el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, vivimos la certeza de nuestra liberación definitiva, y nuestra vida sea para muchos la prueba de que Dios camina en medio de su pueblo. Oremos. Por los excluidos, los explotados, los que no cuentan en la sociedad, que descubran que Jesús está a su lado y que presente en sus vidas hace arder en sus corazones la esperanza y la paz, el amor de Dios que quiere rescatarlos. Oremos.
por el mundo entero, que Él encuentre con Cristo resucitado, abra caminos de diálogo en las comunidades, de comprensión en las familias cristianas, de solidaridad entre los pueblos, de comunión entre los cristianos. Oremos. Por los seminaristas, noviciados y casas de formación, que son fidelidad creciente, cada uno de sus miembros respondan a los dones de Dios, les concede en este tiempo de gracia, y para que sean muchos los jóvenes que se empeñen en su vida en la causa del Evangelio, oremos. Por todos nosotros, que llenos de la luz de la Pascua seamos testigos del reino, desde nuestra vocación profética al servicio del Evangelio de la vida, oremos. Te lo pedimos, Señor. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Explícanos el sentido de las Escrituras y ayúdanos a reconocerte en la fracción del pan cada vez que compartimos nuestros bienes con los más necesitados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosos tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado.
porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente, Señor, ponemos en tus manos amorosas la vida transformada de Evelyn Patricia Reyes Ortiz, de Georgina Mendoza de Castro, también de
Hermelidad García. Ponemos también en tus manos a todas aquellas personas que en el mundo han fallecido víctimas de esta pandemia, que estén gozando de tu luz y de tu paz, y sus familias encuentren en ti su consuelo y fortaleza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en una sola voz y en un solo corazón, dirijámonos con confianza a nuestro Padre Celestial y agradezcámosle por estos regalos que nos da, que nos garantizan esta compañía suya, este caminar del Señor siempre con nosotros en todo momento. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado compartimos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venga al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos, hermanos y hermanas, a unirnos como siempre en esta oración del Papa Francisco, para que esta experiencia, ¿verdad?, de la pandemia, pues pueda ir cada día pues siendo superada. Unámonos a esta plegaria. Oración del Papa Francisco ante la pandemia de coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, y conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un feliz domingo, también una muy buena semana. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya.